Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. Docente Ingeniero Raúl Meneses Pérez. Asignatura Circuitos Eléctricos y Electrónicos. Alumno Viridiana Pérez Caro. Tema de osciladores controlados por voltaje y lazo de amarre. ¿Qué es un oscilador? Es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos o cuasi periódicos en un medio, ya sea un medio material, como es el sonido, o un campo electromagnético, como pueden ser ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Osciladores en electrónica. Son dispositivos capaces de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna de una determinada frecuencia. Es un circuito capaz de convertir la corriente continua en una corriente que varía de forma periódica en el tiempo. Estos osciladores pueden ser senoidales, cuadradas, triangulares, etc., dependiendo de la forma que tenga la onda producida. Un oscilador de onda cuadrada suele denominarse multivibrador y por lo tanto se le llaman osciladores solo a los que funcionan en base al principio de oscilación natural que constituye una bobina, que tiene inductancia y capacitancia o un condensador, mientras que a los demás se les asignan nombres especiales. Osciladores controlados por tensión, VCO. Un oscilador debe de ser controlable. Existen osciladores controlados por tensión en los que la frecuencia de oscilación es proporcional a un voltaje de entrada al circuito, y osciladores controlados digitalmente, en los que la frecuencia de oscilación es proporcionado a un número calculado por un sistema digital. Onda en diente de sierra. Las formas de onda más utilizadas en música electrónica han sido siempre las de dientes de sierra y la onda cuadrada. Para los osciladores de onda cuadrada, además, se les añadía una segunda entrada de control, aparte de la de frecuencia, la de PWM, que es Pulse Width Modulation, que permitía controlar con otro voltaje adicional las anchuras de los pulsos. Se puede imaginar un oscilador como un amplificador que suministra a sí mismo su propia señal de entrada, es decir, en el que parte de la señal de salida se deriva a la entrada, un circuito de autoalimentación hasta alcanzar un punto de saturación máxima en el cual se invierte el proceso hasta llegar a su vez a la anulación de la corriente y comenzar de nuevo hasta la saturación, volviendo nuevamente a la anulación y así sucesivamente. Osciladores controlados por voltaje, en los que la frecuencia de oscilación es proporcional a un voltaje de entrada al circuito. Es un dispositivo electrónico que usa amplificación, realimentación y circuitos resonantes que da a su salida una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Oscilador controlado por lazo de amarre. Es un dispositivo electrónico que usa amplificación, retroalimentación y circuitos resonantes que da a su salida una señal eléctrica de frecuencia y proporcional a la tensión de entrada. Es uno de los bloques de construcción fundamentales en los circuitos electrónicos utilizados en aplicaciones como controladores de velocidad de motores, decodificadores de FM estéreo, filtros de rastreo, transmisores y receptores de frecuencia sintetizada y decodificadores FSK. Detectores de fase. El detector de fase o comparador compara la fase del voltaje de entrada con la de la salida del VCO o introduce un voltaje detectado de frecuencia baja proporcional a su diferencia de fase. La salida del detector de fase, que se conoce como voltaje error, es amplificada a un filtro pasa baja. El filtro elimina cualquier componente de frecuencia alta y produce un voltaje de CD, desuavizado. Luego, este voltaje de CD es aplicado a la entrada del control del VCO, cuya frecuencia de salida es proporcional al valor del CD. Si la frecuencia del voltaje de entrada se corre ligeramente, la diferencia de fases en la entrada, la señal de entrada y el voltaje de salida del VCO empezarán a aumentar con el tiempo. Esto modificará el voltaje de control, el VCO, de forma que llevará la frecuencia del oscilador controlado por voltaje de regreso a la misma frecuencia que la de voltaje de entrada.
La frecuencia del VCO es ajustada de manera continua hasta que sea igual a la frecuencia de entrada. Aplicaciones. En los sistemas electrónicos de recuperación de información, como son discos duros, unidades de lectura y escritura, DVDs, CDs, etc., así como las comunicaciones digitales en base banda, los circuitos de recuperación del reloj, CRC, juegan un papel fundamental, extrayendo la señal del reloj implícita en los datos recibidos. Dicha señal es necesaria para sincronizar el procesamiento posterior de la información. En la actualidad, esta tarea es difícil de lograr, no solo por la naturaleza aleatoria de los datos, sino por su alta velocidad de transferencia. Implementación de los osciladores. Para implementación de los osciladores armónicos, dientes de sierra, cuadrada y triangular, utilizaremos el principio muy útil. Como ejemplo, la música electrónica. Se trata de la característica de carga de un condensador. Cuando éste se carga con una tensión constante, el voltaje entre sus bornas crece de forma exponencial. Sin embargo, si lo cargamos utilizando un generador de corriente, el condensador se cargará de forma lineal, así como lo muestra la siguiente figura, que son las características de carga. V es igual a constante, las características de carga I, que es igual a constante. Implementación. Las características de carga lineal cuando alimentamos un condensador con corriente continua nos proporciona una rampa pendiente constante, ideal para la implementación de osciladores de onda en diente de sierra. En el siguiente esquema mostramos cómo fluye.